A nuestro equipo le tocó abordar el tema de la razón humana. Para entender bien este concepto hay que tener una idea general y clara de lo que éste significa y lo que éste conlleva. La razón es la facultad del ser humano de pensar y reflexionar para llegar a una conclusión o formar juicios de una determinada situación o cosa. Este término puede tener varios significados dependiendo de cómo es empleado, pues la razón puede ser tanto un argumento que una persona alega para probar algo o persuadir a otra persona de sus argumentos, como también puede ser la causa determinante del proceder de alguien o de algo. En el razonamiento podemos encontrar dos cosas: el razonamiento deductivo o inductivo. Para su cometido, la razón se vale de principios que el humano asume íntima y universalmente como ciertos. Principalmente estos principios son tres: el principio de identidad, el de no contradicción y el principio del tercero excluido. Gracias a la razón se puede explicar el fundamento de las cosas. Esto para muchos tiene dos significados, una que es facultad y la otra principio de explicación de la realidad. Esta puede ser capacidad activa o pasiva, también como intuitiva o discursiva. Esta a su vez para las cosas que pueden ser, razón de acontecer y razón de obrar. Gracias a esta también podemos conocer lo universal, el mundo de las ideas, de las esencias y de los valores. Número 1. Razonamiento deductivo. Uno de los principales tipos de razonamiento es llamado razonamiento deductivo, el cual, tal y como su nombre indica, es el tipo de proceso cognitivo que utilizamos para llegar a una deducción. Este tipo de pensamiento se basa en la creencia o en una premisa o una afirmación universal para llegar a obtener una conclusión para cada caso particular. Número 2. Razonamiento inductivo. El razonamiento inductivo es aquel proceso de pensamiento en el cual se parte de la información particular para llegar a una conclusión general. Se trataría del proceso inverso al de la deducción. Observamos un caso particular tras otro para, a través de la experiencia, poder determinar una conclusión más generalizada. Se trata de un tipo de razonamiento menos lógico y más probabilístico. Número 3. Razonamiento hipotético deductivo. Este tipo de razonamiento o pensamiento es la base del conocimiento científico, siendo uno de los que más se ciñe a la realidad y a la comprobación de las premisas que se establecen en base a la observación. Número 4. Razonamiento transductivo. Este tipo de razonamiento se basa en la de combinar diferentes informaciones separadas entre sí para establecer un argumento, creencia, teoría o conclusión. En realidad, se tienden a vincular informaciones específicas o particulares sin generar ningún tipo de principio o teoría y sin llegar a buscar una comprobación. La razón o el razonamiento en conclusión podemos decir que puede ser ocupado para probar algo o para cambiar la opinión de alguien más, haciéndole creer que sus argumentos son o no han sido válidos. La razón puede ser tanto un argumento para probar algo de un origen o de una especie, tanto como de una cosa, como para la causa definitiva de una hipótesis a través de los diferentes tipos de razonamiento como lo hemos estado escuchando, como es el deductivo, el inductivo, el hipotético deductivo o el razonamiento transductivo. En fin, todo depende de la premisa y de las conclusiones que se lleguen a tomar, además del punto de vista que es relativo.